Y para eso es vital que el esfuerzo que ustedes, los dirigentes municipales, los que están en el lugar preciso cada día, son los que conversan más directamente con la población, desempeñen, desplieguen su esfuerzo, no solo para aumentar y sostener el comité de zona, lo que son de las zonas urbanas, sino los comités municipales, porque están en los municipios, los que están en el distrito, aumentando el número de comités que lo sostienen. Por lo regular se crean comandos de campaña, pero lo que se hace es que se desdobla el comité municipal con un comando de campaña, y como que la actividad de reclutar cesa, que entonces reclutamos nada más para el voto, y hay que reclutar para el voto y para la organización al mismo tiempo, no solo reclutar para el voto es esencial en medio de la campaña, pero reclutar personas que tengan proyección, aspiraciones, que quieran participar en la vida política de manera duradera, de manera sostenible, de manera sostenible. Y saber que esas personas, esos compañeros, se preparan intelectualmente para desempeñar puestos de dirección en el país y dentro del partido y los partidos que se tienen. Ese es el esfuerzo en que estamos haciendo. La prensa publica todos los días. Un día arma la vianda y otro día la alborada. Un día dice que está muy difícil, que no van a bajar, que ya se levantó allí con el reformista, que no allá están dado el pescado, y otro día dice que se reunió esta noche, que se reunió a la 1 de la mañana discutiendo. Porque esas son las campañas mediáticas que se hacen. Esas son las campañas que los que se oponen hacen al contrario. Es verdad, ha habido alrededor de 36 días que no ha habido una discusión. Porque se hace oferta, contra oferta, y en ese tiempo ha pasado. Pero ya, mañana revisaremos ese tipo de cosas. Cuando uno ve, compañeros, nosotros realizamos un congreso, la mayoría de ustedes que pueden. Yo no pienso que ahí, ni a decir aprender, a ir a ofrecer 500 pesos a una compañera por votar. Si yo no sé si no diría muy bueno, renuncio a eso. Si yo soy una cosa así, nosotros no tenemos que sobornar la conciencia de un compañero para que nos vote. Nosotros no tenemos que sobornar la conciencia del compañero para que vote por Juan o vote por Juan. Si creemos en respetarnos y en respetar a los otros, tenemos que dejarlo que piense, que todo es una determinación que apoye en sentido de que la propuesta que entiende que mejor va a servir. Ahora, que ustedes de nosotros, ustedes hablan como hablan con la gente, la libertad. Después de libertad, vamos a hablar con aquel compañero que yo convengo, yo quiero ser candidato, pero la conciencia hay que respetarse a la gente. Su voluntad, su libre determinación, eso también nosotros tenemos que tenerlo, porque si no vamos a ser iguales que todos. Hoy andan los pesos por ahí buscando gente para dar y en los velorios y en las cosas. Y eso pervierte la vida del país, corrompe a los seres humanos. Y entonces nos dañan al país y después nos estamos lamentando de que el país se está derrumbando. Si nosotros mismos estamos empujándolo con esas conductas inmorales, esa práctica que corrompe, vicia, daña, pervierte. Entonces tenemos que evitar eso. Nosotros pensamos, compañeros, que a partir del día de enero vamos a hacer una campaña intensa. No nos vamos a limitar a ir a un lugar un día, sino que la Comisión Política va a hacer un esfuerzo de dirección efectiva de la campaña en todo el país, para acompañar a cada comité, a cada provincia en el esfuerzo que requiere. No importa la cantidad de candidatos que tenga, no importa, sino para dar ese centro, cuál es el peso que va alcanzando en este país el Partido de los Trabajadores Dominicanos para su gobierno, para que nadie pueda jugar por eso. ¿Qué va a pasar? Miren, nosotros hemos recibido información y podemos decirle
que no es verdad. Que hay posibilidad de que el bloque progresista pierda esta elección. Ninguna posibilidad. La posibilidad cierta es de volver a ganar y ganar ampliamente otra vez. Eso es lo que va a pasar, al menos que no sea una catástrofe de aquí a mayo próximo. Y como yo sé qué es lo que va a pasar, el compañero Pérez fue junto conmigo y el compañero Esteban de Jaca, una reunión que hicimos con el presidente de la República, y nos dijo qué piensa él, cómo va a actuar. Y ayer yo vi una muestra en el centro. Ayer yo vi una muestra en el centro. Y yo hay compromiso, lo voy a cumplir a fondo. Y voy a empeñar en una inversión social real. Y voy a aprovechar el año malo que hemos tenido, un año y 5 meses muy malo, para que este año no sea así. Y vamos a privilegiar el trabajo, la inversión, para que este pueblo se alivie y se alivie los que están mal, porque hay gente que siempre ha estado bien, siempre está en abundancia, siempre su empresa va. A ellos les exoneran impuestos, a ellos les exoneran el gasoil, a ellos se roban la luz, nadie le hace nada. Y entonces el que tenga un día lo tiene trancado. Así no puede ser. Entonces tenemos que pensar de hacer este esfuerzo por nosotros, por el país y por nuestras futuras generaciones. Ese es el esfuerzo y el mensaje central de esta campaña. Hay en algunos sitios que los que soportan el comité de base están locos. Sí. Autos. Bueno, yo Allá.